Decíamos que íbamos a tener el habitual reporte internacional de nuestro programa y también decíamos en nuestra editorial la pelota siempre al 10 y el 10 en este caso se llama Cristian Reón. ¿Cómo te va, Cristian? Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la referencia. ¿Cómo estás, César? La pelota siempre al 10 dice el tema, ¿no? Hay que aprender un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. No sé si vos me escuchás bien, Cristian. Te escucho bien, te escucho. Bien. No, nos preocupaba esta semana ver cómo prácticamente Donald Trump ha pateado de nuevo el tablero y ha, de alguna manera, bueno, lo que preveíamos, ¿no? Que era la estrategia también de Netanyahu de minar las negociaciones para que no haya una paz duradera en Medio Oriente y nuevamente ataques y nuevamente misiles, o se hablan los misiles y dejan de hablar los negociadores. ¿Cómo estás viendo esa situación? Yo creo que en este caso se sigue negociando. No Ujú. es que es una cosa o la otra. Yo creo que Estados Unidos, más allá de las declaraciones de Trump y los ataques de Estados Unidos, creo que no tiene mucho tiempo como para poder alargar las negociaciones y llegar a acuerdos sólidos, ¿no? Las elecciones en Estados Unidos cada vez están más próximas, elecciones de medio término, no está en juego la presidencia, pero sí está en juego el apoyo político al presidente. Y la verdad es que cuando sube el combustible en Estados Unidos, te va dinamitando un poco el apoyo a la gestión de Donald Trump. Esto pasa siempre con cualquier tipo de presidencia, ¿no? De cualquier partido en Estados Unidos. Es muy importante esta variable. El combustible, Estados Unidos lo estamos viendo ahora cuando vemos el Mundial, la gente que va al Mundial y demás dice, aquí las distancias son largas, ¿no? Y es cierto, es un país muy grande, en donde se usa mucho el avión y también el auto. Entonces el combustible es importante. El ciudadano estadounidense no reacciona a muchas cosas que se reaccionan en otro lado, pero cuando sube el combustible sí. Y creo que Estados Unidos no tiene mucho margen de maniobra respecto del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Lo que pasa es que vos hablabas de algo que es muy importante, que es la tercer pata de las negociaciones que nunca se sentó a la mesa, que es Israel, ¿no? Me parece que Claro. tendrían que haberse sentado los israelíes a hablar sinceramente de esto. Y creo que también hay otra cuestión que hasta que no se resuelva, o sea, a veces me preguntan, ¿no? Si la paz puede ser duradera o es provisoria, si va a durar poquito tiempo, si va a durar mucho. En definitiva, hasta que no se resuelva la cuestión palestina, no va a haber una paz permanente. No podemos pasar a otra instancia, digamos. Eh, y eso es lo más difícil, ¿no? Porque podemos hablar que Estados Unidos tiene sus intereses en Medio Oriente. Israel tiene sus intereses en Medio Oriente. A veces son similares, a veces son los mismos y a veces no son los mismos intereses. Es decir, porque en realidad el interés principal de los Estados Unidos es el petróleo, ¿no? La energía, vamos a decir, creo que esta es una palabra que es clave en el mundo de hoy, en donde la disputa por el poder mundial pasa por este tema, ¿no? Por el tema de la energía. A veces podemos hablar de petróleo, a veces de gas, a veces de litio, tierras raras. Bueno, como depende el lugar que estemos hablando, el geográfico, el país que estemos hablando, pero el tema principal es el control de la energía, ¿no? Y Estados Unidos eso es lo que busca un poco en Medio Oriente. Claro. Y que resulta, Sí, sí. perdona, Cristian, hay otra vía, pensaba, de disputas más sordas, pero no por eso menos efectivas. Yo las mencionaba de alguna manera y poníamos un video ahí de cómo, en el caso de Israel, están interfiriendo en las democracias en América Latina y en el mundo, directamente con falseamiento de elecciones, de resultados de elecciones, como en el caso de Colombia, que hay un escándalo con denuncias de fraude y además con muchas pruebas a la vista de que ha habido interferencia en los resultados. Hay otra disputa sorda que va más allá de los recursos duros como el territorio, la energía, el petróleo, el litio. ¿Cómo ves esas situaciones, digamos? Bueno, hay grupos que se van moviendo en todo el mundo y que tienen sus formas, ¿no? Para influir.
para tener el control, para que sus intereses no se vean vulnerados, digamos. Israel es uno, digamos. A ver, muchos, en realidad la mayoría de los países están infiltrados, ¿no? Mm. Hablo en el poder mismo de esos países, fundamentalmente en Occidente, ¿no? Esto no ocurre tanto en Oriente, hablemos de China o Japón o los países, principales países de Oriente. En los países de Occidente pasa, es decir, el lobby israelí es muy fuerte. En Estados Unidos, fundamentalmente, en Estados Unidos hay una discusión muy grande y parte del movimiento MAGA que acompañó, que estuvo con el presidente Trump en las elecciones, en la campaña, lo acompañó cuando la justicia lo perseguía. Hoy ya no están, porque tienen un cuestionamiento muy grande sobre el lobby israelí. Porque están pidiendo transparencia. Hay una ley que no termina de cumplirse en Estados Unidos porque el lobby en Estados Unidos, el lobby, es legal, ¿no? Es legal. En Argentina no hay una ley sobre eso que me parece que debería haber, pero no la hay. En Estados Unidos sí, digamos, hay una ley que dice que pueden haber grupos extranjeros en el país con dinero apoyando determinadas causas, pero tiene que ser, el requisito que tiene que ser transparente. Tiene que decir de dónde viene el fondo y hacia dónde va y por qué objetivos. Y tiene que estar transparentado eso. Puede ser legal, pero tiene que estar transparentado. Eso no ocurre con los fondos de Israel en Estados Unidos. Entonces hay todo un gran debate y como te decía, muchos de esos dirigentes de MAGA se fueron de ahí porque ese es el principal punto de divergencia. Entonces, por supuesto que Israel digamos, parte de Israel, los servicios secretos, los servicios económicos, los poderes económicos, tienen infiltrado a Estados Unidos y muchos países de Occidente, hasta la misma Rusia, digamos, tiene también un montón de personas que trabajan para ese poder, ¿no? Para el sionismo y demás. Y en Europa ni hablar, ¿no? En Francia, por ejemplo, en Alemania, en el Reino Unido, son los principales países donde es muy grande ese poder. Y lo que buscan es eso, es neutralizar las oposiciones. Es decir, por ejemplo, causa Palestina. Bueno, hay países que empezaron a reconocer a Palestina como un país independiente, ¿no? Como un país soberano, distinto de Israel. Bueno, entonces el objetivo de estas penetraciones y estos lobbies y demás es tratar de neutralizar eso, de realizar campañas, primero poner gobiernos afines a Israel, hacer campañas para desprestigiar a los palestinos, la islamofobia, por ejemplo, ¿no? Esto de decir si es Islam es sinónimo de terrorismo, que lo cual no es cierto, pero bueno, todas esas campañas, esas cuestiones, ¿no? Para proteger sus propios intereses. Opera este sistema que vos estás describiendo como una suerte también no sé cómo decir, como una ambición expansionista con lo que tiene que ver con los otros países, digo, porque una cosa es neutralizar y otra es quedarte con los resortes, ¿no? Estratégicos muchas veces. Ahí salió esta semana esto de que hay un proyecto de Milei para entregar con cargo o no 100.000 o más hectáreas en una zona de la Patagonia del sur de Argentina para que se establezcan colonias israelíes en caso de que se ponga más feo todavía la situación en los territorios en los cuales están viviendo actualmente. ¿Podría haber algo de esto? O también me parece, Cristian, y lo comparto contigo, la sensación de que es como que está vedado hablar de esto, ¿no? En la prensa argentina, por ejemplo, está como que te ponen una bolilla negra cuando hablas de estos temas. Yo creo que hay que hablarlos y hay que pedir informes y también hay que hablar con los legisladores argentinos, diputados, senadores, Mm, mm. para que pidan informes, para que investiguen. También hay que hablar con ellos cuando los que estamos vinculados a los medios de comunicación hablamos con ellos. Hay que llevarle también estas preocupaciones, ¿no? Y que lo transparenten, ¿no? En sí mismo, digamos, en sí mismo no debería ser malo que pueda venir pobladores a crear algún pueblo, una ciudad, lo que sea. Siempre que se convierten en argentinos, la Constitución Nacional lo dice expresamente, ¿no? Para todos los habitantes del mundo que quieran
pueden venir a Argentina, pero se convierten en argentinos y tienen que seguir el interés nacional de Argentina, ¿sí? Este país está hecho por Ujú. inmigrantes. Hay colonias judías, hay colonias italianas, francesas, suizas y demás. Se realizó, vinieron millones de inmigrantes a Argentina, pero con una condición, ¿no? Que todos bajo la bandera argentina, todos Bien, siguiendo el interés de Argentina. Entonces hay que ver, primero si es verdad y segundo de qué forma, qué es lo que se compromete. Bueno, un montón de preguntas que están sin responder. Lo mismo que el gobierno sí, el gobierno de Israel sería este, el, el, el embajador, creo que estuvo haciendo unas declaraciones que parece que quieren abrir una oficina consular en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces hay que ver por qué. Porque las oficinas claro, consulares tienen una misión, ¿no? Que es tener una relación estrecha con los ciudadanos de su país en un tercer país. Todo lo que tiene que ser trámites de papelería, documentación, todo ese tipo de cosas se hacen en los consulados, no se hacen en las embajadas. La embajada representa un país en otro. El cónsul claro, no es el representante del país, sino quien ayuda a sus connacionales. Entonces, si me ponen un cónsul en Tierra del Fuego, ¿por qué habría un cónsul israelí en Tierra del Fuego? ¿Qué es lo que amerita que pase eso? Si me preguntás a mí, yo te diría, si no conozco el caso de Argentina-Israel, te diría, porque hay muchos connacionales en ese lugar. Es decir, por ejemplo, habría muchos israelíes en Tierra del Fuego. Si no, no vale la pena abrir un consulado. ¿Se entiende? Tiene que haber miles de israelíes viviendo en Tierra del Fuego claro, para que claro, tenga sentido. Por claro, ejemplo, hay un cónsul, los consulados están en Rosario, varios, porque hay muchos, por ejemplo, de España, porque hay muchos españoles y descendientes de españoles en Rosario, en Santa Fe, en toda esta zona. Bueno, entonces tiene razón de ser que haya un cónsul español en Rosario. Pero si no hubiera ningún español ni descendientes españoles, no tiene sentido. Entonces, bueno, por eso esas son preguntas. ¿Realmente se está empezando a abrir un consulado de Israel en Tierra del Fuego? ¿Por qué? Entonces, bueno, son muchas preguntas que realmente no tienen respuesta, y cuando no tienen respuesta se empiezan a suponer un montón de cosas que no son buenas para nuestro país, ¿no? Porque por algo no las claro. responden. Cristian, te agradezco habernos ayudado a desentrañar esta maraña que son las relaciones internacionales, a los cuales a veces pocos le dan espacio, porque viste que parece que hay que hablar de otras cosas y no interesarse por esto que nosotros habitualmente nos interesamos. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande y te damos las gracias de nuevo. Gracias. Todo lo que pasa en el mundo repercute en nuestro país, repercute en nuestra Tal cual. provincia, en nuestra ciudad. Entonces, yo creo que hay que hablar de todo esto, porque es absolutamente trascendente. No vivimos aislados de lo que pasa en el resto del mundo. Tal Y cual. también vamos a entender un poco más lo que pasa adentro cuando entendemos lo que pasa afuera. Muchas gracias, Tal cual. César, y un Abrazo. abrazo grande, y ya nos vamos a estar viendo. Abrazo, abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Cristian Riom, quien habitualmente es uno de nuestros columnistas, digamos, gente que nos ayuda, colabora con nosotros en esta gestión participativa de EASI en el reporte internacional. Hacemos una pausa, hacemos tanda, hacemos un temita y volvemos.